Damos inicio entonces, ya con los que estamos. Em, Nada, primero que nada les agradezco a todos los que están presentes, tanto por acá como por las otras redes, creo que es Twitch, se está transmitiendo por Twitch con suerte. Así que genial, somos varios. Em, Nada, esta es la segunda parte de Introducción a la Programación con Python, en donde vamos a introducir conceptos que la clase anterior no pudimos cubrir. Em, y siéntanse libres todos de preguntar y hacer las consultas cuando sea necesario. Vamos a estar leyendo el chat. Me presento para los que no estuvieron la clase pasada. Yo soy Julián Candia, soy Data Engineer en WebStarted y parte de mi trabajo implica el uso de Python, con lo cual les voy a estar compartiendo un poco mi visión de cómo son las cosas junto con Gastón, que está ahí. Eh, Así que querés presentarte, Gastón, pero Sí, presentate. no, lo mismo que Juli, mi nombre es Gastón Orfan, tengo 26 añitos, 26 vueltas al sol. Nada, también somos data engineer, somos más que nada un poquito de todo en la empresa, todo lo que tiene que ver con data lo hacemos. Eh, ya se van a enterar más o menos qué es una carrera de data, que es las tres ramas principales, que son Data Engineer, Data Analyst y Data Scientist. Nada, cubrimos un poquito de cada cosa, lo que más hacemos capaz que es Data Engineer y Data Analysis por el momento, pero bueno, ya estamos trabajando en pequeños proyectos que tienen que ver con Data Scientist, así que nada, nada más para agregar. Y nada, antes de arrancar también compartirles un poquito qué es la iniciativa de West Started Academy, que es una, una iniciativa de Web Started para con la sociedad o para con la comunidad de IT, que es básicamente tratar de acercarle el conocimiento a todos para que esté disponible de la forma más accesible que se pueda y sin cobrar. Esto lo hacemos con la mejor de las intenciones y sin ánimos de lucro. Así que nada, siempre que puedan, traten de compartir lo que hacemos porque ayudan a un poco a llegar a más gente y que más gente pueda tener acceso a todo esto que muchas veces es eh, cobrado o inaccesible para algunas personas y no están tan al tanto que, que, bueno, nada, que están este tipo de actividades. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a arrancar. Em, Nada, ya nos presentamos. Hola a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a estar contando un poquito cuál va a ser el path de hoy, cuál va a ser nuestro camino, nuestra ruta. Primero que nada, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue la clase pasada. eh, y después vamos a ir yendo por algunos temas y conceptos. Hay algo que no está acá, que no está dicho en esta página del slide, que es que la clase se va a dividir en dos partes. Una parte va a ser un PPT, un slides, una presentación, donde vamos a hablar sobre conceptos y vamos a hablar sobre cosas un poquito más teóricas, y después vamos a ir a una parte más teórica práctica, que va a estar corriendo en un Google Colab, que ya vamos a contar de nuevo qué es, pero básicamente es una herramienta que nos presta Google para correr código Python en la nube, en nuestra cuenta de Drive, con lo cual eh, no va a ser necesario que se instale en Python de buenas a primeras. Y además que en caso de querer correr cosas un poco pesadas, el buen Google nos presta una computadora para correr ese código. Dicho eso, eh, además del repaso, vamos a estar viendo lo que son los operadores, un poco lo que son los bucles y funciones, y por último, manejo de errores. Así que por ahora vamos a repasar un poquito. No sé si había alguien que estuvo en la clase pasada. em, no sé si quiere comentar o contarnos qué vimos. Si alguien quiere abrir el micrófono, joya. No sé si hay alguien presente. Creo que Nahuel estaba, yo lo vi la clase pasada. No me Eh, quemes. Me abuelo está diciendo no me quemes. Estoy buscando, estoy tratando de repasar hoy qué dimos. Ahí, estoy Está bien, buscando. está perfecto. Igual, tranqui que justamente el próximo slide
Vamos a estar viendo cuál fue más o menos un resumen te lo resumo así nomás de lo que fue el contenido de la clase anterior. Y básicamente está plasmado acá, muy, muy a resumen, que vimos qué tipos de datos, por ejemplo, maneja Python, cuáles son los datos nativos que tiene, que son los enteros, los integers, los números con coma, los números reales, que son los floats, las cadenas de texto, los strings y los booleanos, que son aquellos, los más raros que por ahí a veces son complicados de entender, que básicamente son expresiones que nos dicen si algo es verdadero o es falso. Además, estuvimos explorando un poquito lo que son las estructuras de datos básicas de Python, las que ya vienen predefinidas, los que vengan de otros lenguajes un poco más bajo nivel, eh, quizás tenían que armarlas, este tipo de listas o lo que son los diccionarios, que si alguien viene a JavaScript va a decir eso es un JSON, eh, y todas esas estructuras que están en Python, las tuplas y los sets. Em, Además, estuvimos viendo un poquito sobre qué son los operadores aritméticos, los que recuerden de matemáticas, básicamente son sumas, restas, multiplicaciones, potenciación, etcétera, y cómo funcionan dentro de Python. Em, Además, vimos un poquito lo que eran los operadores booleanos, que son aquellos que se usan para comparar diferentes números o objetos dentro de Python y nos van a decir, por ejemplo, si un número es más alto o igual que el otro, o si dos strings quizás son lo mismo, etc. Y lo último que vimos dentro de la clase fue lo que son las estructuras de control de flujo condicional, en donde ejecutamos códigos y se cumple una determinada función. Muy relacionado a lo que son los operadores booleanos. ¿Alguno tiene alguna duda respecto a lo que habíamos visto? ¿Quiere que expliquemos algo? Estamos abiertos a responder y repasar lo que tengan ganas de repasar, si es que quieren que lo volvamos a explicar muy brevemente, porque algunos conceptos quizás los vamos a dar como por sabidos y los vamos a hacer. Juan dice Mira, que muchacho, no. pregunta nomás. Sí, Hola, chicos, ¿cómo andan? Esteban por acá. ¿Cómo hola, Yo andas, Esteban, ¿cómo Esteban? estás? bien, todo bien. No estuve en la clase anterior, Ujú. Ujú. pero tengo algunos conocimientos de Python, Ok. básicos por ahí, pero algo conozco. Todo esto que mencionaron lo conozco, lo entiendo, solo que no me estoy acordando los diccionarios de lo que acá pusieron listas, ya sé lo que es. Un diccionario en estos momentos como que se me hizo una laguna. No sé si me pueden explicar así rápido qué era un diccionario. Ok, excelente, genial, Esteban, buena pregunta. A veces uno se le complica el concepto de diccionario, uno se olvida. Cuando Claro, uno se me mezcla un poco con las tuplas, con las listas, no sé, tengo ahí como una ensalada. Perfecto, perfecto. Bueno, lo que son los diccionarios es una estructura de datos propiamente en la cual vos, en vez de objetos separados por coma, como puede ser en una lista, tenés objetos tenés conjuntos de objetos, en donde vos tenés una llave y un valor. ¿Qué es esto? Eh, una llave es básicamente la forma de acceder a ese valor. En las listas vos tenías un índice en la cual vos podías acceder a cada elemento. Por ejemplo, vos podías tener una lista que es como esta, que dice 1, 2, 3, y decir, bueno, dame el primer elemento. Entonces le hacías el elemento 0, corchetes 0. En los diccionarios esto es diferente. No tienen un índice, no están indexados. Lo que tienen son conjuntos de llave y valor. Yo dándole la llave a mi diccionario me va a devolver el valor que tenga esa llave. Por ejemplo, yo podría tener en un diccionario un conjunto de nombres y asociados su DNI. Entonces, yo podría decir, bueno, dame el DNI de Juan. Entonces yo tengo un diccionario y lo llamo y entre corchetes pongo Juan y me va a devolver el valor que tiene dentro esa llave, ese conjunto de objetos. Entonces, poner, si yo llamara al diccionario le dijera, bueno, le paso la llave, corchetes, comillas, llaves, me va a devolver el valor, que en este caso es justamente un string que dice valor. No sé si me expliqué bien. ¿Se entendió, Esteban?
Sí, perfecto, ahora me hiciste acordar, ahora me acuerdo. Yo lo vi también en Java como un hash map. No sé si tiene que ver con el tema de los hash, como la llave. Sí, 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 ya ahora me hiciste acordar todo, está perfecto. Ok, No había visto bien la parte de llave valor, ahora que lo veo, entiendo, está lo bien, entendí. Me hiciste perfecto, acordar. perfecto. Gracias, gracias No, por de esto. nada, de nada, de nada. Creo que alguien más había hecho una pregunta. Eh, de todas formas, este concepto a veces no es tan fácil de diccionarios, quizás es la estructura más complicada. Sí. Quizás alguno que venga de JavaScript o puede conocer lo que es un JSON. Un JSON es básicamente un diccionario en Python. Sí, Eh, justamente eso estaban diciendo en el chat que es como el JSON en JavaScript, así que Tal sí, cual, tal es cual, igual. De hecho, usamos un JSON como ejemplo de la clase pasada. tal cual. Así que bueno, si no hay más consultas en esta parte, procedemos. Ok, bueno, el primer tema que vamos a ver esta clase, así como de forma muy teórica, ya vamos a introducirnos un poco en su uso, es lo que son los operadores lógicos. Que la vez pasada se nos pasó un poquito y quizás sea de mucha utilidad para ustedes saber cuáles son estos operadores. Y nos permiten hacer de nuestras operaciones lógicas, por ejemplo, nuestros comparadores booleanos, de una forma un poco más compleja. Entonces, nos permiten evaluar o hacer comparaciones conjuntas. Por ejemplo, nuestro operador NOT em, nos va a negar un operador que ya previamente tengamos o una expresión que tengamos previamente, como por ejemplo un NOTIN. Lo que sería el lenguaje humano no está acá, o sea, nos va a negar. Uno normalmente podría decir, bueno, dentro de mi lista, in, que en este caso tiene manzana y banana, podría decir, bueno, búscame una fruta. En el caso que yo estoy mostrando acá, que dice not in, lo que voy a hacer es lo contrario, voy a estar negando ese in, voy a decir no está ahí. En un segundo caso, otro operador es el operador OR, que nos permite evaluar más de dos condiciones. Y va a ejecutar código en caso de que alguna de ellas se cumpla. Entonces, en este caso, si valor igual a 3 o valor igual a 6 se cumple, si alguna de las dos se cumple, va a ejecutar el código. No es necesario que estén las dos, que las dos nos devuelvan un valor verdadero para que el código se ejecute. Y en el caso del último operador, que es el operador I, que nos permite evaluar dos condiciones y si solo si se cumplen las dos, el bloque de código que vamos a ejecutar, o sea, el código propiamente va a ser ejecutado. Se tienen que cumplir sí o sí, o sea, no es que puede haber uno que dé verdadero y el otro que dé falso, eso no le va a gustar a LAND y no nos va a permitir ejecutar nuestro bloque de código. Con lo cual son muy útiles para eh, crear programas un poco más complejos y hacerlos un poquito más variados. Sí. Si alguien vio lógica en su carrera o por ahí en la escuela, si alguien está, es básicamente lo mismo. Seguramente vieron tablas de verdad, si lo vieron, y si no, bueno, más o menos es eso. El AND es si se cumplen las dos condiciones siempre, el OR si se cumple cualquiera de las dos, y bueno, el NOT es negar, es lógica, como su nombre lo indica, ¿no? Tal cual. Excelente, excelente. Aparte del repaso, y antes de seguir introduciendo los siguientes temas, nada, quería repasar qué eran las variables, que son básicamente espacios en la memoria que se utilizan para guardar datos en un programa. Em, Nada, en Python, para asignar valor a una variable, para decirle, bueno, en este pedazo de memoria guardame tal cosa, una lista, un número, lo que sea, usamos el signo de igual, que es el signo de asignación dentro de Python. Con lo cual lo quería recordar para que lo tuvieran en mente, porque dentro de lo que es Python, además de la asignación común como tal, hay un par de complejidades que se le puede añadir a este operador de asignación, que sería básicamente la evolución de esto que estoy mostrando acá en pantalla,
que yo podría tener una variable en donde le asigno el valor 50 y de repente yo quiero que esa variable cambie de valor. Recordemos que Python es dinámico y las variables pueden cambiar en tiempo de ejecución y podemos darle un valor que nosotros queramos en un futuro. Con lo cual yo podría pisar esa variable y decir, bueno, variable 1 ahora vale, ¿por qué no? El valor anterior más 20. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre. Entonces, Python nos da una forma un poco más cómoda de expresar esto, que es esta, la siguiente, y es en donde yo llamo a la variable y además de asignarle 20, le estoy diciendo, sumame el valor 20. Y mi variable pasa a ser la suma de lo anterior más lo nuevo que le estoy sumando. Esto es muy útil y nos permite hacer un montón de operaciones un poco más cortas y ahorrar un poquito de código, que muchas veces puede ser engorroso de hacer. Y además, ya lo vamos a ver durante la parte práctica, hay otro tipo de operaciones que se pueden hacer de esta misma forma con otros operadores aritméticos. Pero la fórmula va a seguir siendo la misma, con lo cual es muy útil y lo vamos a utilizar. Y antes de seguir, se me escapó la slide. Antes de seguir, alguien de acá que quizás estudia sistemas o quizás hace algo relacionado con lo que es computación o programación, ¿me puede decir qué es un algoritmo o qué definición saben de algoritmo? Bueno, si quieren puedo intentar decir la clásica, que es como un conjunto de instrucciones para resolver algún problema, digamos, Ok, una solución. Así como una definición simple, ¿no? Conjunto de instrucciones para resolver algún problema. ok, genial. Y para resolver algún problema, ¿solamente está restringido a lo que es sistemas o computación? ¿O podríamos decir que hay algoritmos en la vida real, la vida cotidiana, por ejemplo? Hay algoritmos en la vida cotidiana, de hecho, me das pie para decirte que el algoritmo, la palabra algoritmo creo que surgió en el siglo, no me acuerdo, no te voy a decir exactamente cuándo, pero ponerle en el siglo V, creo que fue no sé si fue un egipcio o bueno, un matemático, pero que la palabra algoritmo surgió muchísimo, muchísimo antes que la informática, que la computación y que la programación incluso. O sea que en realidad sí, podemos usar, de hecho hacemos algoritmos a lo largo de nuestra vida constantemente. Cada vez que queremos, por ejemplo, hacer una receta o hacer una serie de pasos para llegar a un fin o algo, estamos haciendo un algoritmo de alguna manera. Tal cual, Excelente, tal exactamente. cual. En el chat también dicen que son pasos estructurados. Diana dice que es una rutina de una persona. Lisbeth dijo que era una serie de pasos que se siguen para llegar a un objetivo final. Sí, todas son bastante correctas. Son bastante válidas las respuestas, son estructura diaria, dice Juan Ignacio. Y va por ahí, va por ahí. Un poco como dijo Esteban, un algoritmo es una serie de pasos que se hacen para cumplir un determinado objetivo. Puede ser, por ejemplo, ¿por qué no? Hacer pan, hacer una receta de pan. Entonces yo sigo una lista de instrucciones, pongo harina, pongo levadura, pongo agua en el orden que deba hacer y en el tiempo que deba hacer. Y después lo pongo en un horno, lo cocino y lo saco. Siempre y cuando cumpla las condiciones y cumpla los pasos de forma adecuada, el objetivo final va a resultar que va a ser hacer un pan. Eh, con lo cual, no solamente se restringe a lo que es la informática, sino que es algo que puede ser aplicado a la vida cotidiana o a cualquier sistema que se nos presente. Con lo cual, yo les quería presentar una definición que está acá, que es básicamente eso que comenté, que es una serie de pasos ordenados y precisos, que se siguen para resolver un problema o para realizar una tarea. Y acá puse el ejemplo clásico que es de la receta de cocina que les estaba comentando y que lo comentó también Esteban y que es muy práctica para ejemplificar qué es un algoritmo. Entonces, nos pareció muy importante como somos o estamos dando una clase de Python de programación, definir qué es un algoritmo. Es clave para pensar o empezar a pensar
cómo resolver un problema. Porque muchas veces nosotros vamos a querer hacer algo, vamos a querer plantear la resolución de un problema y vamos a tener que empezar a pensar algorítmicamente. Así, de la misma forma en que yo planteo cómo se hace una comida a partir de una receta de cocina, para resolver problemas en programación, uno tiene que plantearse las cosas como de la misma manera, seguir un par de pasos lógicos, precisos, que me lleven o me conduzcan a la resolución de ese problema. Y acá, bueno, pongo el ejemplo de cómo hacer un sándwich, que me pareció muy, muy práctico y muy didáctico, que uno para hacer un sándwich necesita 2 rebanadas de pan, le puede poner manteca o le puede poner mayonesa, etcétera, y ir poniéndole los ingredientes. Y una vez que colocamos todo entre los 2 panes, listo, tenemos un sándwich. Bueno, en programación es algo parecido. Uno toma varias instrucciones que uno va haciendo para resolver un problema y las va estructurando paso por paso de una forma lógica para que después ese código que uno va escribiendo resuelva un problema en particular o haga una tarea que yo quiero. Así que básicamente iría eso. Y otro concepto que me pareció muy importante introducir para esta clase es ¿qué es un iterable? Sin leer acá en la clase, ¿alguien sabe lo que es un iterable? Pueden abrir los micrófonos tranquilamente, pueden escribir en el chat. Pueden leer la diapo también y hacerlo con sus palabras, porque no hay problema, pero sería bueno que me digan si saben lo que es un iterable. Vimos un poquito qué podía llegar a ser la clase pasada, lo comenté en algún lado, yo sé que estaba en algún lado, pero ¿les suena lo que son iteraciones? ¿Les suena un objeto recorrible, algo enumerable? Es como un loop, por ejemplo, Es como como un repetir loop. varias veces. No exactamente. Está relacionado, pero justamente un iterable va por otro lado. A mí se me ocurre algo que puede ser recorrido, por eso uno lo asocia por ahí a un loop o a un for, ¿no? Como algo que puede ser recorrido. Eso es lo que me viene a la cabeza, pero la definición no. Eso que uno muchas veces menciona, sí, tiene que iterar, pero cuando tenés que definirlo no tenés las palabras. Bueno, en este momento no las tengo, pero No sé sé que es algo que uno si recorre. ¿Sí? tiro otra por las dudas. Dale. Estuve viendo un poco de lo de redes neuronales y eso, y viste que pasan en cadena y por épocas. No sé Ajá. si va por ese lado también, como en una secuencia. Sí. No sé si es por ahí. Bueno, va por ahí por el tema de las secuencias. Y nada, justo quiero comentar que a los humanos nos encanta quizás siempre ir por lo complejo y a veces nos cuesta definir lo simple o llevar las cosas a un nivel que le puedas explicar a un niño o a tu hermanito o a tu abuela. Eh, con lo cual me parece siempre súper curioso. A mí me pasa todo el tiempo que quiero ir por lo complejo y después cuando quiero definir eh, la parte más chiquita de algo se me complica. Eh, Creo que es un problema muy común. Em, Ahí Juan Ignacio dice, cuando por ejemplo buscas una persona dentro de una lista de personas y te das información de esa lista. Ok, bueno, la- las, los ejemplos y las cosas que me estaban diciendo van muy de la mano con la programación y lo que es muy lógico. Y para dar una definición un poco más exacta de lo que es un iterable, es un objeto o una cosa, vamos a decirle cosa, que uno puede recorrer, que puede eh, listar elemento por elemento, uno por uno, en cierto orden. Entonces, es de alguna forma como la foto que yo tengo ahí al costadito, como una caja de herramientas o una caja en este caso, de tornillos, donde tengo un montón de tornillos y clavos y cosas que yo podría ir sacando en un orden específico y de forma secuencial, que Ruejas, creo que ese es tu nombre, ¿no? No estoy seguro. Sí, Zaira. No sé por qué aparece solo Ruejas. Ah, ok, Zaira, ok, Zaira. Excelente. Eh, con lo cual, uno podría recorrer o sacar elementos de esta caja de forma secuencial, siguiendo un específico orden. En este caso no están muy ordenadas, pero imagínense que podríamos ir en una dirección vertical o horizontal y ir sacando elemento por elemento.
Con lo cual, ya más yendo a programación y un poquito más aplicado, hace referencia a cualquier estructura de datos que permita recorrer los elementos de forma secuencial. Esto quiere decir que nosotros podríamos ir uno por uno en cada elemento de una lista o de una tupla o de un diccionario y hacer algo con esos elementos. Básicamente. Sí, a Perfecto. mí el ejemplo que dio Juan Ignacio me pareció bastante bueno para dar. Es sí, una lista de personas donde querés buscar la información de una persona específica es un buen ejemplo. Tal cual. Excelente. Bueno, y esto está muy relacionado con algo que ya mencionaron, que es con los bucles. Eh, y los introduzco conceptualmente. Y quizás para mí, desde mi perspectiva como estudiante, el tema de los bucles fue una de las cosas que más me costó en general entender qué son y por qué se usan. Quizás para la mayoría sea algo sencillo, para mí, a mí me costó un montón hasta que realmente hice clic en la cabeza y dije, para esto se usan. Y em, son unas estructuras de control, en particular, que se llaman estructuras de control iterativas, que nos permiten básicamente hacer esto que ustedes estaban comentando y me estaban contando, que es recorrer una estructura de datos que yo tenía, un objeto, que adentro tiene cosas que yo puedo recorrer, cosas que son, las puedo ir listando una por una. Con lo cual, son muy útiles para hacer tareas sobre cada elemento de una lista o de un diccionario o de cualquier elemento que yo quiera utilizar. Por ejemplo, podría acceder a la información de personas como dijo Juan Ignacio e ir haciendo tareas y ejecutando código para cada elemento que yo tengo dentro de esta estructura de datos. Con lo cual, es muy útil y vamos a verlo aplicado, cómo es que lo podemos usar. Eh, y en principio, no sé si querés comentar algo, Gastón. No. Ok. Y en principio, este tipo de estructuras en Python van a estar compuestas por tres partes. Una o cuatro, si queremos. Una va a ser la palabra clave for. La otra va a ser el nombre o el alias que yo le dé el elemento. Yo digo for. Pero este i podría ser cualquier cosa. Podría haber puesto ahí elemento, podría haber puesto ahí persona, podría haber puesto lo que sea. Y después la palabra clave in, que es de la forma en que yo a Python le indico sobre qué elemento yo voy a iterar, sobre qué elemento voy a recorrer. Y en este caso va a ser una lista que yo debo haber definido previamente o que la debo al menos definir en el momento que yo voy a ejecutar este for. Ya vamos a ver que también se puede hacer. Y en la última parte, después de los dos puntos, va a ser el bloque de código que yo quiero ejecutar cada vez que se recorre un elemento dentro de mi iterable, dentro de mi lista, dentro de mi tupla o de lo que sea que está recorriendo. Y van a ver que es una estructura de control que es muy, muy útil y que una vez que le cazan la onda, la van a querer usar todo el tiempo. Y está bien porque son súper útiles. Así que para Python, un ciclo for es esto en forma simplificada. Es un for y for cosas en una lista, o podríamos leerlo como para cosa en una lista, hago tal cosa, hago tal instrucción, hago tal tarea. Entonces cada ciclo, cada elemento que yo recorro, va a ejecutar una línea de código. Ahí Alberto pregunta qué hace la i entre for y el in. Básicamente el i yo lo pensaría en el ejemplo que está acá como una variable donde yo almaceno cada elemento de la lista. Elemento es, en este caso, es un número. Por ejemplo, voy a tener for i in lista, en donde i al principio va a tomar el valor 1, después 2, después 3 y después 4. Entonces voy a poder hacer algo con ese i. Por ejemplo, mostrarlo por pantalla si quiero contar hasta el 4. Entonces, a donde dice bloque de código, puedo hacer un print i y lo que me va a hacer mi ciclo es mostrar 1, 2, 3, 4. Más adelante en la parte práctica lo vamos a entender re bien a esto para mí. Hay como 5 ejemplos, creo, de for. Ok, excelente. Bueno, lo tomamos y lo retomamos un poquito más adelante, Alberto. Gracias por la pregunta. Dale, gracias. Y pasamos a la otra
contracara de los bucles, que no sé si puse ejemplo acá, el meme, spoileé el meme. Justo no está el bloque de código, pero lo vamos a ver también más adelante, que es otra estructura de control iterativo, que en vez de hacer como en el for, que yo recorro un objeto en particular, lo que hacen los bucles while es preguntar si algo está pasando, y si eso se cumple, ejecutar un código. Entonces yo digo, es como decir, digo, bueno, afuera hacen más de 10 grados, y si es así, o por ahí 10 grados es mal ejemplo, hacen más de 20 grados, entonces si hacen más de 20 grados, yo me pongo la campera, básicamente. O no me pongo la campera en este caso, más de 20 grados. Eh, y cada vez que esa condición se cumpla, que hacen más de 20 grados, yo la campera no me la voy a poner, me la voy a sacar, etcétera. Entonces, cada vez que se cumple una determinada condición, yo voy a ejecutar un código. Cuando esa condición deje de cumplirse, mi código va a parar, mi programa va a parar y no se va a ejecutar más nada. Con lo cual, cada ciclo dentro de un while va a preguntar por esa condición y va a ejecutar un código en caso de que la misma se cumpla. Ya vamos a ver también ejemplos prácticos de esto. Y también es otra estructura clave dentro de Python. Y básicamente tengo el meme de Shrek, no sé si todos vieron Shrek 2, pero en una escena el burro está todo el tiempo preguntando, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Y lo dice en muy, muy mexicano todo, en donde dice, ya merito, ya llegamos, ya mero. Y básicamente eso es el while. Pregunta todo el tiempo si está pasando un suceso al final de mi bloque de código, y si se cumple ese suceso, va a seguir ejecutando código. Caso contrario, va a parar. Y bueno, ya una vez introducido este concepto de qué son los bucles o las estructuras de control iterativas, hago mención a lo que son un objeto muy importante dentro de estos, o al menos una parte clave a la hora de ejecutar bucles o estructuras de control iterativas, que son los contadores y acumuladores. Que no son otra cosa que variables que uno utiliza o inicializa para contar cada iteración, cada bucle, cada ejecución de código. Uno normalmente las ejecuta iniciando en cero para decir, bueno, ejecución cero, ejecuto código, un for, un while, pasa el primer ciclo, sumo 1 y sigo. Sumo 2, sumo 3 o sumo lo que sea, y voy sumando una y otra vez a lo largo de las ejecuciones de mi código. Esto me va a servir para un montón de cosas, como por ejemplo llevar un control, ¿por qué no?, de cuántas veces se ejecuta un bloque de código. Y bueno, esto que comentaba, acá está la diferencia entre lo que es un contador, que como les comentaba, uno le suma un número fijo cada vez que se entra y se sale de los ciclos, y en muchas ocasiones va a ir de uno en uno. Y por otro lado tenemos los acumuladores, que los vamos a usar para almacenar resultados. Por ejemplo, si yo al finalizar un bucle tengo un resultado, lo voy a ir guardando en un acumulador. Y después, bueno, devolveré los resultados, la suma de los resultados o una agregación de las mismas. Y bueno, ya comentando un poquito otro concepto muy importante que vamos a ver ahora a continuación, que son las funciones. No sé si alguien quiere comentarme o abrir el micrófono y contar qué es una función, o qué entienden por función, si recuerdan de matemáticas o no matemáticas. No sé si son todos amigos de las matemáticas, pero muchas veces se menciona que es una función, que no exactamente es lo mismo que en programación, pero da una noción de lo que es. A ver si los escucho, los leo. Está comentado acá, pero si lo quieren comentar ustedes, me sirve un montón. Llegó el momento de la función, dice Juan Ignacio. Sí, tal cual. Van a ver que en estos slides van a ser muy teóricos y vamos a estar comentando cosas
muy, muy desde lo teórico y no es la parte más divertida, pero sí es muy importante y fundacional para lo que vemos más adelante. Sí, Puede Fran. ser. Espera, ¿Fran o quién abrió? Fran. Ok, ok, ok. Puede ser que sea, bueno, si es directamente como Java, es el bloque de código que nosotros utilizamos bueno, para complementar con la aplicación, que puede ser reutilizable. Muy bien, son bloques, entonces serían bloques de código reutilizables, ¿no? Sí. Ok, y esos bloques de código, em, ¿me devuelven algo generalmente, sí o no? O sea, vos haces un bloque de código y este bloque de código, vos le pones argumentos o le mandás data y sale data por otro lado, ¿o cómo es? Y según cómo, bueno, darme tu bloque de código, sí, por lo general siempre te tiene que traer algún tipo de información. Ok, ok, bueno, lo tomo. Excelente, muy bien, Fran. ¿Listo? Eh, Gracias. bueno, un poco como lo que comenta Fran ahí, una función es un bloque de código que uno va a utilizar, va a reutilizar. Y no son muy útiles para esto, para no repetir código, para no hacer las cosas una y otra vez. Entonces, yo cuando sé que voy a utilizar un código de forma repetitiva, en vez de llamar a las mismas funcionalidades de Python una y otra vez o hacer las mismas instrucciones una y otra vez, lo que hago es definir una función. Entonces yo pongo en una caja todos los pasos que yo voy a seguir de forma, como se dice, de forma abstracta o abstraída, cosa que me sirva para cualquier dato que yo le pueda poner adentro. Y entonces la defino y la utilizo una y otra vez. Ya vimos en la clase pasada algunas funciones que ya vienen hechas en Python y las voy a comentar ahora más adelante, como el print, donde yo puedo mostrar algo por pantalla. Esa sería una función y le preguntaba justo a Fran si cualquier función podía o no devolver cosas. Em, si vamos a lo puro, los puristas, una función siempre debería devolver algo, aunque a veces vamos a ver que no pasa esto y a los más puristas les gusta ponerle otro nombre, pero no vamos a meternos mucho en esto. Así que paso a comentar más o menos cómo es que se arma una función en Python. En Python las funciones se usan o se arman, se construyen usando la palabra clave def, de definition supongo, en donde uno le pone un nombre a la función y entre paréntesis a continuación le pone los argumentos o los datos que uno va a ingresar. Esto que va acá dentro de los paréntesis es un nombre que uno puede darle a cada uno de los argumentos. Uno puede ponerle cualquier nombre que se le ocurra. Luego van a ir dos puntos y de forma continuada, por debajo, y dentada, o sea, va a decir espaciada, por tantos espacios, no recuerdo cuántos eran, vamos a tener nuestro bloque de código. Va a estar ahí todo lo que nosotros queramos que haga nuestra función. Y por último, que puede o no estar, la palabra clave return. ¿Qué es este return? Que también puede haber otras palabras, pero vamos a solamente mencionar el return. Es la parte final de una función y es lo que devuelve una vez que yo ejecuto este código. Ahora les puede parecer muy abstracto, les puede parecer muy suelto, muy en el aire. Ya vamos a ver ejemplos de esto, pero una vez que yo defino mi función, todo el bloque que voy a ejecutar y paso a ejecutar esta función, esto me puede devolver algún dato, un número, una lista, una tupla, algo que yo vaya a utilizar después. Y bueno, ahí Fran mencionaba que evitas el código espagueti tal cual. Uno utilizando funciones puede hacer que su código sea un poco más sencillo y más legible y más mantenible y varias cositas que vamos a usar, que vamos a mencionar ahora adelante. Y paso a mencionar también otro concepto que es muy clave, muy importante, y es que todo lo que está dentro de mis funciones va a ser dominio, va a ser reino de mi función. No lo voy a poder tocar por fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo defino variables dentro de las funciones, yo voy a tener algo que se le pasa a llamar variables locales. Son variables que solamente funcionan y que existen dentro de mi función.
Por ejemplo, en el ejemplo que yo pongo acá, yo tengo la definición de una variable, le asigno un valor y asigno la misma variable, pero dentro de una función, como es este caso. ¿Qué pasa? Si yo llamo o quiero utilizar la variable que yo definí dentro de mi función por fuera, no va a funcionar, no va a andar, no va a existir. Va a existir solo dentro de esa función. Entonces, si yo tengo dos variables con el mismo nombre y yo las quiero imprimir, lo que voy a obtener por consola va a ser la variable que está por fuera de la función, mi variable global. Con lo cual, tengan cuidado a la hora de definir variables dentro de las funciones. Recuerden que no las van a poder usar sin llamar a esa función de alguna forma. Y bueno, ¿cuándo y por qué las usamos? Bueno, acá tengo un par de porqués. Porque quiero reutilizar código y ahorrar tiempo. No quiero estar todo el tiempo escribiendo una y otra vez lo mismo. Uno no repite lo que dice todo el tiempo. Trata de siempre resumir y decir las cosas de forma concreta. A nadie le gusta repetir lo que dice. Nos da una mejor legibilidad y un mejor mantenimiento de nuestro código. Va a ser más fácil, por ejemplo, ir al lugar donde yo defino funciones o los pasos a seguir, que estar buscando entre todo el código dónde hice tal cosa, por qué lo hice, o por qué se rompe acá, por qué se rompe allá. Si yo algo lo voy a hacer varias veces, lo defino en una función y después lo aplico a lo largo del código. Y entonces si yo necesito arreglar algo que se rompió de esa funcionalidad o de esa serie de pasos, voy a la parte original, veo qué es lo que está mal o modifico lo que yo quiero que se modifique y solamente lo hago una vez. Con lo cual es muy útil para darle una mayor sostenibilidad a mi código. Y bueno, nos permiten de alguna forma ser más modulares y aplicar un poco más de abstracción. Estas son muy conceptuales esta parte, pero darle más modularidad a mi código quiere decir que nuestro código va a estar un poco más separado por partes y de forma consecuente yo podría reutilizar toda esa parte del código, todos esos módulos en otros programas o en otros proyectos, y además de darle todas las ventajas que tiene que sea modular, como mencionaba. Es más legible y es mucho más mantenible. Y el tema de la abstracción, que ya la mencioné previamente, es que nuestro código va a servir para un montón de casos, en el caso de que apliquemos una abstracción. Que no la definí, ahora que me doy cuenta, pero una abstracción o código abstracto es un código que puede recibir un dato nuevo y procesarlo de la misma forma que uno hace con el código habitualmente, nada más que en vez de usar números concretos o valores concretos, lo que uno le pasa son argumentos o valores nuevos. Ahí Juan dice, por eso el chiste de invocar una función, y sos mago. Ok. No entendí muy bien el chiste, pero bueno, lo tomo. Y bueno, ¿y cuándo no usamos funciones? Bueno, uno cuando aprende a usar funciones o aprende a definirlas, se ve tentado de usarlas siempre. ¿Por qué? Porque son útiles, porque nos permiten agilizar el trabajo, etc. Pero en caso de que nosotros tengamos un código muy sencillo, por ejemplo, una suma o una multiplicación o algo que nosotros podamos hacer en una línea de forma más o menos sencilla o en una o dos líneas, uno no se va a ver en la necesidad de hacer una función por completo, porque lleva todo un trabajo también abstraerla y construirla para que funcione y ver que retorna, etc. A veces es más simple o más sencillo ir por la solución simple, aplicar lo que es más básico y seguir. No siempre es el caso, pero puede ser que nuestro código sea muy sencillo y necesitamos hacerlo. Cuando compromete la performance, nada, esto que mencionaba Francisco, a veces uno tiende a escribir un montón de funciones y un montón de cosas dentro de un programa y a veces no las usa todas. Y esto puede afectar nuestra performance, puede hacer que nuestro programa sea más pesado y cueste más procesarlo. Y otro extremo que es que nuestra función tenga un uso muy puntual o poco generalizado. Puede ser que definamos una función que se use solo en una condición particular o solamente en un caso puntual.
Con lo cual puede ser que no nos convenga usar una función, sino que va a ser algo muy situacional el código que estemos planteando y quizás nos convenga ejecutarlo en la línea o donde sea que lo estemos ejecutando y ya está. Y, uy, se me bugueó el meme. Banquenme un segundo. Oye, spoileaste todo. Spoileé el meme. ¿Cómo puede ser? Bueno, ya lo borramos porque perdió el... lo vamos a dejar ahí al costadito. Pasó lo del meme encima. Pasó tal cual lo del meme. Eh, bueno, y otra cosa que vamos a Dejaste tocar. de compartir, por las dudas. Deja de compartir. Ok. Sí. A ver ahí. ¿Se ve? No. O soy yo capaz. No sé si alguien más. No, todavía no se ve nada. No, Ah, no, no. buenísimo. ¿Ahí? Ahora sí. Ahí estás. Ahora sí. Excelente. Excelente. La gente de sistemas, los peores usuarios. Ok, bueno. Y el último tema que me gustaría tocar y que lo vamos a ver ahora de forma práctica son las excepciones, que es cuando se rompen cosas. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Se me acaba de romper la presentación y se me mostró una imagen que no quería mostrar. Y Python tiene un manejo de errores o una estructura de manejo de errores que es el try except. Que ahora lo vamos a ver en práctica, pero es básicamente decirle a Python, bueno, try, probá en inglés, probá este código y si se rompe, hacemos algo. Tenemos un plan de contingencia. O al menos aunque sea avisamos. Como es el caso de acá. Yo tengo una función que divide números y yo quiero dividir por cero de repente, porque se me ocurrió, porque no sé que no se puede dividir por cero, pero esto pasa muy habitualmente que los usuarios a veces quieren hacer cosas o quieren probar cosas y dicen, a ver si lo puedo romper o a ver qué pasa si. Entonces, si yo sé que mi usuario o preveo que a alguien se le puede ocurrir hacer esto, digo, bueno, vamos a hacer que mi función, mi código, mi programa, aplique un try. Diga, probemos el código antes que se ejecute y si, en caso de que se ejecute mal el código, voy a hacer algo. Ante una excepción, ante un evento excepcional, voy a hacer o voy a ejecutar otro código, que puede ser un código alternativo, puede ser un mensaje por pantalla, puede ser algo que a mí se me ocurra. Entonces, la estructura de control de errores es el try except dentro de Python. Y van a ver que es muy útil y está muy bueno a la hora de armar un bloque de código o algo que yo no sé cómo puede llegar a comportarse en un futuro o no sé qué datos puede entrar en un futuro. Entonces tener algo o un plan de contingencia ante ese caso. O al menos saberlo. Claro, como Y un 404, dice Valeria. Exactamente eso. tal cual. Ante un 404 poder hacer algo. Y de ahí venía el meme. Uy, me adelanté mucho. Ahí venía el meme. Que era que uno puede diseñar su código como uno quiera y después el usuario hacer lo que se le cante, básicamente, y por romper todo. Entonces el try except nos va a dar una funcionalidad para poder estar un paso adelante de que se rompan las cosas. Y ya sin más, sin seguir introduciendo conceptos teóricos, nada, armando esta clase, llegamos a la conclusión de que instalar Python es como comer una naranja, con lo cual lo vamos a explicar por fuera de la clase y de forma muy sencilla, y le doy pie a mi compañero Gastón para instalarlo. Así que nada, vayan a instalar Python con Gastón. Y ya instalen Python de Sí, una. si alguien vio la primera clase es exactamente el mismo meme, es un meme recurrente a Qué partir manera de de ahí. robar. Sí. ¿Alguien se anima a instalar Python ustedes y nosotros los vamos guiando? Si no, comparto yo la pantalla, pero si alguien se anima a compartir su pantalla e instalarlo, mejor. Si no, lo hago yo. Levante la mano si se anima alguien. No se Tiene peleen, por favor, por un instalar minuto. Python. Encantado lo hago, pero yo ya lo tenía instalado desde hace rato, así que bueno. Juan Ignacio dice que está en el celular. Bueno, luego yo no hay drama. Si me permite, Juli. Ahí dejo de compartir. Dale. Vamos a pasar la presentación por el otro monitor. Y
Vamos a mostrar toda la pantalla. Sí, Así ya que fue. bueno, con la parte teórica ya, muchas gracias igual por escucharme todos y por participar. Ahora vamos a ver con la parte un poco más práctica, pero grandes todo por participar. Los Ahí cracks. Alberto levantó la mano. No, quería mandar un No Aplausito. se vayan, que está la parte práctica ahora, así que no terminé la clase ni nada. Bueno, vamos a entrar a esta página que es python.org. La voy a poner en el chat igual. Y avísenme cuando más o menos estén. Básicamente vamos a ir a la pestaña que dice Downloads. Y vamos a bajar acá Python 3.11.4. Si alguien no tiene Windows, si alguien tiene Linux, si alguien tiene Mac, hable ahora o calle para siempre. Nadie. Sin vida, muchacho. Están tan lejos para morder igual. APDG install Python. Si alguien tiene Linux, Python ya está instalado en Linux generalmente. Al menos que tengan una distro rara. Pero sí, sería. Creo que es así, como dice Nahuel. Y se instala prácticamente solo. En Windows pasan unas cosas y voy a poner a descargarlo. Bueno, en Windows vamos a tener una interfaz como toda la vida de instalación. Importante para instalarlo es hacer clic acá donde dice Add Python exe to path. Importante, importantísimo. Si no, lo van a tener que hacer manual y es un plomo. Sí, es horrible. Así que importante hacerlo acá. Póster. Juan Ignacio. No sé. No se me quedó tildado ni nada, ¿no? Por las dudas. Ya lo que se me cayó internet de vuelta, no. Yo Tiemblo. veo la pantalla, Muy se buen ve mouse. bien. Listo, buenísimo. Y le van a dar a instalar ahora, básicamente. Se va a instalar. Si quiere instalarse. Listo. Si no me equivoco, después le van a saltar un par de carteles, por eso quiero instalarlo, para que los puedan ver. Y ya pasamos con la práctica. Póster que viene viene en Linux. Ah, debes de haber dicho posta que viene con Linux. Python. Bueno, si se quiere instalar, puede tardar, puede pasar, puede fallar, dice Tusam. Sí, incluso justo lo que comentó Juan, hay veces en que a la gente sin querer en Linux dice instala Python y se rompen cosas, principalmente en Ubuntu. Sí. Hay mucha gente queriendo arreglar ese problema. Sí, Alberto. Bueno, Ok. y esa fue toda la instalación de Python. Querían igual que la hagamos por las dudas. Se supone que ahora si ustedes abren una instancia de SMD, ponen .py, si no me equivoco, ya están en la consola de Python. Que acá pueden codear si quieren. Código muy simple, casi nadie usa esto. Pero por ejemplo podemos hacer 1 más 1 y nos va a decir que vale 2. O le podemos decir que haga un print hola mundo. Lo va a hacer, pero nadie va a usar esto realmente. Todo el mundo va a usar Visual Studio Code o otros IDEs que se les ocurra ahí. Python Otra viene terminal con un más linda. IDE. ¿Cómo? U otra terminal más linda. Sí, Porque sí. Python viene con un IDE predeterminado, pero nada, por lo general se usa Visual Studio Code. Pero nosotros vamos a seguir utilizando, como antes, como de costumbre, Colab, porque nos parece la opción más facilita para para poder enseñar al menos Python. sí, para poder colaborar, básicamente, como su nombre le indica, se usa para colaborar. Avísenme cuando puedan ver. Creo que ya Linux Mint es muy bueno, sí, Francisco. paso de nuevo la carpeta con todos los contenidos. Dale. Van a ver que dentro de esa carpeta de Drive van a tener un archivo que se llama clase 2 intro a Python. Entren ahí y les va a llevar a lo que está mostrando hasta ahora en pantalla. Para ir siguiendo la clase. Tal cual, es el mismo título. Primero y fundamental que tienen que hacer con esto y con la práctica que vamos a ver después es
tocar acá donde dice archivo y van a poner donde dice guardar una copia en Drive. ¿Esto por qué? Esto es para que ustedes después puedan editar este archivo con sus líneas de código como se les encante y no pierdan las cosas. En especial en la práctica, que no hay nada de código hecho y es todo para que ustedes lo hagan y lo puedan revisar más adelante, ¿no? Así que van a donde dice archivo, lo mismo con la práctica. Van a donde dice archivo, guardar una copia en su Drive, en Drive. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar de vuelta con operadores lógicos. Vamos a ir bastante rapidito porque nos quedamos sin tiempo casi. Bueno, ya habíamos hablado sobre los operadores lógicos, que eran el NOT, el AND y el OR. Y básicamente que el NOT servía para negar una condición, el AND para decir que las dos condiciones se tienen que cumplir y el OR para decir si se cumple una condición u otra. Acá tenemos un ejemplo en lenguaje más natural, que el NOT sería si el número no es igual a 0, el AND es si un número es mayor a 2 y distinto a 3, y el OR si el número es mayor que 2 o igual a 0. Ahora vamos a hacer lo mismo con código. Como pueden ver, todas estas son condiciones en las que usamos los operadores lógicos. Siempre van a ser condiciones, o generalmente. No se me ocurre nada ahora que no sea una condición en donde usemos operadores lógicos, pero sé que hay lugares donde no usamos donde usamos operaciones lógicos y no son condiciones. Si usamos un si, en inglés es un if. Entonces vamos a hacerlo en código. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pedir que... Vamos a conectarnos primero. Pedir que el usuario nos ingrese un número y vamos a decir, primera condición que era si el número no es igual a 0. Entonces, si el número no es igual a 0, decimos que el número no es igual a 0. Si el número es mayor a 2 y distinto a 3, vamos a ver esto, número mayor a 2 o distinto a 3. Otra forma es negando que sea igual a 3, ¿no es cierto? O sea que podemos decir que no sea igual a 3. Y después, por último, si el número es mayor a 2 o igual que 0. Si el número es mayor a 2 o igual que 0. Vamos a ejecutar esto. Ponemos cualquier número, se me ocurre el 2, por ejemplo, y entra por esta condición primera, ¿no? Que el número no es igual a 0. ¿Podés hacer un cachito de zoom, Gastón? Zoom. Sí. Ahí. Ahí va. Ahí ven mejor. Excelente. Buenísimo. Siempre, por lo general va a entrar por la primera condición, porque el número no es igual a 0. Si ponemos 0, nos dice que el número es mayor a 2 o igual a 0, ¿ven? Que era esta condición del final. Y en esta condición, por el momento, nunca va a entrar porque son todos if y a la primera que entra, la clava. Entonces, siempre, si no es 0, va a entrar acá, que el número no es igual a 0. Operadores de asignación. Ahora estoy re raro, como que lo tengo muy grande. Bueno, ya habíamos hablado de que podíamos sumarle a una variable otro número. Por ejemplo, acá la variable la empezamos con 25 y le sumábamos 5. Y Juli ya había hablado de que esto se puede reescribir de una forma muchísimo más fácil. Esta forma era básicamente, para no escribir todo esto, podemos borrar acá, poníamos el más y era exactamente lo mismo. Por las dudas, vamos a hacer esto. Vamos a copiarlo y vamos a comentarlo. Sería hace tuki más igual a 5. Estas dos cosas son equivalentes, como lo vamos a poder ver acá. ¿Ven? Los operadores de asignación son más, menos, el por, el dividido, y equivalen básicamente a decir de vuelta a la variable, o sea, decir la variable más de vuelta a la misma variable más un número, o menos un número, o por un número, dividido un número, etc. Acá lo pueden ver, es lo mismo que está acá, y cumple la misma función, ¿ven? 25 más 5 es igual a 30, 25 más 5 es igual a 30. Ahora vamos a empezar con lo picante de esta clase para mí, que es las estructuras de control iterativas, o los bucles, o los ciclos, como lo quieran llamar, y vamos a empezar hablando del range. ¿Qué es esto del range? Bueno, ya habíamos hablado de funciones en la clase teórica, ¿no es cierto? Entonces, el range es básicamente una función
¿qué hace la función range? Dice, crea automáticamente una lista, digamos. Acá vamos a ver que tenemos una lista en donde tenemos un range 10. Esto quiere decir que vamos a hacer una lista de los 10 primeros números, por ejemplo, ¿no? Y después este range puede tomar dos tipos de formas, ¿no? Acá vamos a ver las dos tipos. El primero es poniendo solamente lo que es el límite. O sea, nosotros le decimos, bueno, quiero que tu límite sea 10. Entonces va a ser una lista del 0 al 9. Acordémonos que siempre empiezan las cosas en programación desde el 0 y no desde el 1. Y el otro formato de utilizar el range es diciéndole el número en el que queremos que empiece y su stop o su límite, ¿no es cierto? Como vamos a empezar en el 2 acá y queremos decir, bueno, queremos una lista que comience en el 2 y llegue hasta el 10, siempre le sumamos 1 porque tengan en cuenta que siempre va a ser 1 menos por esto de que en programación todo empieza desde el 0 hasta el 9. O sea, decir, no se cuenta del 1 al 10, se cuenta del 0 al 9. No sé si me estoy explicando. O sea, si quiero contar hasta 10, digo 0, 1, 2, 3, así hasta llegar al 9. Entonces decimos, bueno, quiero una lista desde el 2 al 10, entonces hago un range del 2 al 10 más 1, 11. Y acá se va a ejecutar la última, porque no dice prints. ¿Ven? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a ver dentro de los bucles para qué podemos utilizar el range. Pero vamos a hablar de vuelta del for, que se estaban preguntando, y acá empezamos de una. Vamos a hacer una lista automáticamente desde el 1 al 10. Como ya les había aclarado acá, perdón, si quiero hacer una lista del 2 al 10, hago un range de 2 al 11, o sea, del 2 más 10, del 2 al 10 más 1, perdón. Entonces digo, bueno, quiero hacer una impresión o contar más bien del 1 al 10. Entonces digo, for i en el rango, o sea, creo una lista automáticamente. Básicamente esto podría ser también que yo manualmente haga list igual a, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un montón, muy pesado. Agarro, hago un range, desde el 1 al 11 es exactamente lo mismo. Entonces, desde i, para i, que es el iterable, en el rango, que esto va a ser una lista, del 1 al 11, print i, o sea, printeo el número que va a tomar este iterable cada vez que se entre el ciclo, ¿no? Y ahí van a ver que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podemos hacer otro ejemplo. For i in, vamos a crear una lista, por ejemplo, que sea del 1 a... vamos a saltearnos el 4 y el 5 y vamos a poner el 9. Entonces, for i in lista. ¿Se acuerdan que había dicho yo que iba a ser el i en este caso? ¿Alguien, si quiere hablar? Iterar. Claro, itera entre los números de esta lista. Vamos a comentar esto para que no se vuelva a ejecutar. Entonces va a iterar. Primero va a printear el 1, después el 2, después el 3, pero después no va a printear el 4 ni el 5. Va a ser el 6 y el 9. El i va a tomar cada vez que se entra el bucle cada valor de nuestra lista. Y ahora lo van a poder ver. ¿Ven? 1, 2, 3, 6 y 9. Es el iterable de i dentro de esta lista, sí. O i también se podría llamar, por ejemplo, número. Ya que son números, entonces digo print número. Y es lo mismo, ¿ven? Cada número se ve por consola. Ahora lo vamos a ver de vuelta. Después el range, para lo que más vamos a usar es para decir, bueno, quiero que algo se repita X cantidad de veces, porque habíamos dicho que el range básicamente lo que hacía era una lista desde el 0 hasta el número de tope que le pongamos. Entonces, digo, bueno, quiero que por alguna razón que se me ocurrió a mí, mostrar por consola 4 veces la palabra Pepe.
Entonces, ¿qué hago? Digo, for i in range 4, printeamos 4 veces Pepe. Lo ejecutimos y vamos a ver que 4 veces se puso Pepe. Y también vamos a verlo con una lista de personas. Vamos a crear una variable llamada personas, o lista de personas, quizás les sea más fácil de entenderlo, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, quiero una lista de personas que son Julián, Gastón y Pepe, gran compañero nuestro Pepe. Entonces voy a decir, bueno, para cada persona en esta lista de personas, voy a mostrar por pantalla la persona, ¿no? Julián, Gastón y Pepe. Y acá un poco más programático, ¿no es cierto? Habíamos hablado de iterables y de elementos, entonces básicamente esto es más teórico, pero es lo mismo de siempre. El iterable sería la lista con los elementos. En vez de i vamos a poner elemento. Entonces para cada elemento del iterable, que es nuestra lista, printeamos el elemento. Elemento 1, 2 y 3. Las listas tienen un orden y el for básicamente agarra el orden de la lista. Siempre se empieza desde el principio hasta el fin. Lo mismo con los diccionarios. Los diccionarios no tienen un orden en sí, pero podemos decir que tienen un orden, la verdad. Entonces, agarramos, hacemos un diccionario donde tenemos, creo que era Esteban el que no se acordaba bien lo que eran los diccionarios. Acá lo podemos ver. Un ejemplo que a mí me parece práctico de diccionarios es decir, bueno, yo tengo un diccionario con nombres de personas y sus DNIs, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener a Juan con su DNI 444-24463, Ana con su otro DNI y Paul con otro DNI. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una función que está dentro de diccionarios que se llama items, que básicamente divide en dos nuestro diccionario. ¿Se acuerdan que teníamos llaves y valores en los diccionarios? Entonces va a dividir entre esos dos valores. Nos va a devolver, por un lado, la llave y por el otro lado, el valor. Y esta es otra cosa que podemos hacer con el ciclo for, que es tener más de una cosa dentro del for. Iterar por más de una cosa en el mismo for. Entonces vamos a tener el diccionario de DNIs y vamos a decir for nombre y el número, que sería el DNI, in DNIs items. ¿Por qué? Porque items nos va a dividir entre llaves, que es el nombre de la persona, y el valor, que es el DNI de la persona o número en este caso, ¿no? Entonces vamos a imprimir un mensaje que sea el número de DNI de el nombre de la persona es su número de DNI. Acá empieza una complejidad enorme, ¿no es cierto? Entender esto de ítems, así que si quieren que lo vuelva a explicar, avísenme por las dudas. Sí, Esteban. Qué pena. La F, cuando inicia el mensaje, ¿qué vendría a ser? ¿Un template o qué vendría a ser la F? La F, cuando inicia el mensaje, es para poder asignar estos son variables, ¿no? Nombre y número son variables. A donde Para estoy. interpolar, pues. Claro, es como. Esto se llama fstrings, que es para meter. Lo vimos en el clase 1, lo vas a encontrar, pero básicamente sirve para poder meter variables de una manera cómoda adentro de un string, ¿no? ¿Ves que acá tenemos un string? Si yo le saco este F, lo que esto me va a imprimir siempre, literalmente esto, ¿no? Me va a imprimir, mira, te voy a mostrar. ¿Ves? Me imprime esto literal. Si yo pongo la F, le estamos diciendo al código que esta string, cuando encuentre las llaves, va a decir, ah, esto es una variable que vos estás usando, lo voy a cambiar por esa variable, por el valor de la variable. Claro, como dice Nahuel, es un format string. Anunciás que vas a usar variables adentro, ¿no? Entonces ahora vamos bien. Si ponemos la F esta vez, decimos nombre es el nombre de la persona, el número es el número, ¿no es cierto? Que se dividió por ítems. Vamos a printear que el número de DNI de Juan es 444, bla, bla, bla. El de Ana es 4243. Y el de Paul es 3202. Esto gracias a la función items, que lo que hizo fue dividirnos este diccionario entre
la llave y el valor. Llave, valor. Además, se puede utilizar como con los if, se pueden utilizar el else en for. El else, en el caso del for, viene a ser, bueno, una vez que termine este for, háceme estas dos cosas, básicamente. En este caso, ¿no? Que lo que hace es básicamente mostrar un mensaje final de que no hay más DNIs. ¿Ven? No hay más DNIs en mi base de datos. En caso de que no entre al for directamente porque este DNI está vacío, por ejemplo, directamente se printaría esto. No hay más DNIs en mi base de datos. Y el for nunca se ejecuta. Contadores y acumuladores también lo vimos con Juli en la parte teórica, pero vamos a hacer un poco más práctica a mostrarles cómo funcionan. Habíamos visto que un acumulador básicamente va sumando de un número fijo a un número fijo y un contador, no, estoy hablando al revés. Contador, perdón, suma de un número fijo, por ejemplo, de a 1 es lo más normal que van a encontrar. Y más que nada se utiliza para ver cuántas veces ingresó al ciclo, al bucle. Y un acumulador sirve más que nada para, como su nombre lo indica, acumular cosas o resultados, más bien, de sumas o multiplicaciones, por ejemplo. Si queremos, en este caso, vamos a querer sumar, saber el resultado de la suma de todos los números de la lista, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar el acumulador. Entonces, vamos a hacer una inicialización siempre o casi siempre, a menos que ustedes crean necesario que empiece en 1 o en otro número por alguna razón, pero casi siempre se inicializan justo antes, así que lo voy a mover, justo antes de entrar al bucle, ¿no? Algo así sería, más que nada. Entonces tenemos una lista que es nuestro iterable, por lo que vamos a iterar en el for, y iniciamos en 0 el acumulador y el contador. Entonces, ¿qué vamos a hacer adentro del for? Vamos a editar estas variables básicamente. Entonces vamos a hacer un for número, o sea, por 2, por 3, por 4, por 5, por 7. En la lista, ¿no es cierto? Vamos al contador, le vamos a sumar 1, porque queremos contar cuántas veces entramos al bucle al final, ¿no? Y al total le vamos a hacer, que es nuestro acumulador, le vamos a hacer una suma del número que pertenece a la lista, ¿no? O sea, al principio va a ser 2, total va a ser igual a 0 más 2. En el segundo ciclo va a ser 2 más 3. En el tercer ciclo va a ser 5 más 5, ¿no? Va acumulando. Y contador va a sumar de 1 en 1. Entonces al principio va a ser 1, después 2, después 3, hasta que se termina el ciclo. Entonces, como tenemos 6 números, nuestro contador debería terminar en 6. Vamos a ver. Fuera del ciclo hicimos un print, antes que nada, les aviso. Entonces, hicimos que hay un total de contador, cuántos números hay básicamente en la lista de números, y la suma de los mismos es el total, que es básicamente el acumulador. Vamos a ir ahora con enumerate, que va más o menos de la mano. Enumerate es una función que lo que hace es enumerar, básicamente. Enumerar que a cada valor, básicamente, de la lista, acá tenemos una lista de personas, a cada valor a cada elemento de la lista, perdón, le da un valor dependiendo de su posición en la lista, ¿no es cierto? Siempre en programación, les repito, esto se lo tienen que grabar en la cabeza porque al principio cuando empezás en programación te cuesta un montón. Siempre en programación se arranca contando de 0. Entonces, nuestro enumerate a Juanito le va a decir, ok, este está en la posición 0, básicamente. Enumera. Juanito es 0. Pepito es 1. Gustavito es 2. Y Martinita es 3. Esto es lo que hace el enumerate. Igual que, vamos a poner igual acá porque si no me va a decir que se está rompiendo.
Si no, no me iba a dejar ejecutar. Ahora, entonces dijimos, Juanito en el enumerate va a decir que está en la posición 0, básicamente. Lo enumera desde 0 a 3. Juanito 0, Pepito 1, Gustavito 2, Martinita 3. Entonces, el enumerate va a funcionar muy parecido a lo de ítem. Va a devolver dos valores. Uno es la enumeración que creó y el otro es el valor que ya tenía la lista. Entonces, cuando hacemos un for i, que esta es la enumeración, y la persona, que es el nombre de la persona, en enumerar personas, y vamos a mostrar el número que se le da a la persona y el nombre de la persona. Y ahí tenemos 0 Juanito, 1 Pepito, 2 Gustavito y 3 Martinita. Pasamos al bucle while y acá hicimos un error a propósito, que ahora lo van a ver, que es básicamente algo que tienen que tener en cuenta con el while, que es importantísimo, y es que tienen que adentro del ciclo editar de alguna forma lo que utilizaron de condición, porque si no el while se va a ejecutar eternamente. Y lo vamos a ver ahora. Arrancamos y decimos que número vale 5, ¿no? Y después dijimos que mientras el número sea mayor a 0, se diga que este número es positivo. ¿Qué va a pasar acá? Esto va a ser un loop infinito. Se va a ejecutar, 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 ejecutar. ¿Por qué? Porque el número siempre es 5 y siempre es mayor a 0 y siempre es positivo. ¿No es cierto? No sé si me están entendiendo hasta acá. Lo que hay que hacer es básicamente ir restándole, en este caso, al número 1 o el número que se nos ocurra. Hay que buscar la forma de que en algún momento el while se deje de ejecutar, porque si no, estamos en problemas y vamos a hacer un loop infinito. Lo voy a ejecutar y van a ver que no va a parar nunca. ¿Ven? Este número es positivo, número positivo, 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 y se sigue ejecutando y va a seguir ejecutándose. Lo paré con el cuadradito ese de stop como en la música, lo paran, ¿no? Pero miren, miren cómo se está ejecutando y bueno, acá me salta error diciéndome que lo interrumpí por keyboard, básicamente. Vamos a ver de vuelta el mismo, un ejemplo similar, va. Vamos a inicializar el número en 2 y vamos a decir que mientras el número sea menor a 7, digamos este número es positivo, y le vamos a sumar a 2 de a 1 cada vez que se ejecuta el bucle. Entonces en algún momento 2 va a llegar a ser mayor que 7 y no lo va a ejecutar más. Y de paso vamos a printear qué número es el que estamos viendo. A ver, entonces nos va a decir que este número es positivo y es el 2. Este número positivo es el 3, el 4, el 5 y el 6. Como pueden ver, tengo un menor a 7, entonces está funcionando correctamente y se paró en algún momento. No siguió ejecutándose por toda la eternidad. Bueno, y acá podemos ver que no utilizamos los operadores lógicos, que hicimos número igual a número más 1, y lo reescribimos para que puedan ver de vuelta que se puede escribir de esta forma muchísimo más compacta. En vez de volver a escribir número igual a número más 1, hacemos número más igual a 1. Y es exactamente lo mismo. Si yo copio esto de acá, que lo agregué recién, y lo pongo acá, y le pongo un f de fstring, estamos, ¿ven? Es exactamente lo mismo. Bueno, de la misma forma se puede agregar un else que lo que hace es printear eso al final. Básicamente una vez que sale del bucle, dice, bueno, el número alcanzó el valor 7 y por lo tanto termina el bucle. Igual que en for y igual que en if, básicamente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Entendieron algo? ¿Fui muy rápido, muy lento? No, genial todo, genial todo. De mi parte. Ok. Cualquier duda siempre pueden parar y pueden preguntar, pueden levantar la mano. Siéntanse cómodos. Bien, habían preguntado hoy en el chat, no me acuerdo bien quién, si se podía poner una condición, por ejemplo,
de decir, bueno, si pasa algo, entro al bucle, o bueno, o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Acá tenemos algo que es lo contrario, en realidad, que es se entra al bucle y el bucle se rompe si se da cierta condición, ¿no es cierto? Entonces, decimos, empezamos con un número a sumar, 5, la cantidad de repeticiones que queremos y un contador para contar cuántas repeticiones se hicieron, ¿no? Entonces tenemos que mientras que el número sea menor que 50, vamos a sumarle 2 a ese número y vamos a sumarle 1 al contador, ¿no? Entonces, decimos que si el contador es mayor o igual que las repeticiones, se para. Con un igual en realidad debería bastar, pero por las dudas está bueno poner el mayor igual. Si alguien hizo testing alguna vez, lo entenderá. Entonces, si el contador, que es lo que utilizamos para saber cuántas veces se entró el bucle, es mayor o igual que las cantidades de repeticiones que queremos, se para el while, que es esto del break. El break para la ejecución de lo más arriba que tiene. O sea, en este caso pararía la ejecución del while, ¿no? Como ven acá, podemos terminar cualquier acción que se esté ejecutando en Python. En especial los ciclos, se utilizan más que nada en ciclos. Entonces, en este caso, tenemos de número 5 y le vamos a sumar de a 2 en 2, ¿no? Entonces, vemos acá que el resultado fue 25 y la cantidad de repeticiones fueron 10. Entonces, el número fue menor a 50. Y sin embargo, salió del ciclo while. ¿Por qué? Porque alcanzó el máximo que nosotros le dijimos de repeticiones. Vamos a poner otro ejemplo con un número muy cercano a 50. Vamos a cambiar este número por, qué sé yo, 47. Y lo vamos a ejecutar de vuelta. Y ahora ven, se suma 2, da 49, no sale del bucle todavía. Dice que el contador se le sume 1 y pregunta, bueno, ahora el contador va a ser 2, ¿no es cierto? No, perdón, 1. Entró una vez al bucle, entonces dice, ¿el contador es mayor o igual al número de repeticiones que vos pediste? No, entonces no hace nada y vuelve a entrar al bucle. Le suma de vuelta más 2, esta vez va a pasar a 51, va a decir contador más 1, ahora va a valer 2, el contador no es mayor o igual que el número de repeticiones porque eran 10, entonces tampoco hace el break. Cuando vuelve a entrar dice, epa, el número ahora es 51 y ya no es menor que 50. Entonces sale y printea el resultado. El resultado es 51 y la cantidad de repeticiones fueron 2. Esto es importante y también se puede utilizar al revés. Es súper común utilizar al revés de decir, no sé, if condición es igual a true, for lista, for número en lista, que era lo que habían preguntado, y se hace determinada cosa. Eso también se puede utilizar. Para el que había preguntado hoy tempranito, es muy común hacer eso, ¿no? Dentro del if se puede ejecutar cualquier cosa, por eso hablamos de bloque de código, se puede ejecutar cualquier cosa, también adentro del while, ¿no? O del for. Son bloques de código y se puede hacer lo que uno se le cante ahí, mientras que el while termine en algún momento y no quede la compu pidiendo piedad, todo bien. También podemos ver ahora que se pueden hacer bucles adentro de otros bucles. Por ejemplo, acá Juli, si querés darlo vos a esto, así tomo agüita, que lo hiciste vos. Dale, listo. Yo voy mostrando. Este ejemplo no lo preparé, dijo. No, sí lo preparé, pero estoy con la garganta seca. No pasa nada. Si querés comparto yo y sigo compartiendo y Ok. voy moviendo yo nomás. Ok, bueno, listo, joya. Bueno, ¿qué sucede? En algunas ocasiones nosotros vamos a tener objetos o vamos a tener estructuras de datos que tengan otras estructuras de datos adentro. Por ejemplo, una lista con listas.
Y de repente uno va a querer, o uno por ahí puede llegar a querer, actuar sobre esos elementos o sobre esas listas que tiene dentro de una lista principal. Entonces, uno puede tomar acción a través de bucles que se ejecutan dentro de un bucle principal. Entonces, de una forma sencilla, yo voy a decir, para una lista, que por ejemplo carritos de clientes, yo tengo carritos de clientes, para un carrito de clientes que tiene elementos con cierto valor, yo quiero irlo sumando y devolver una lista de cuánto es el valor final de cada carrito de mi cliente. Entonces, lo que hago, digo, bueno, inicializo una lista donde yo voy a guardar los valores, que va a ser mi acumulador, eh, y voy a ir iterando. em, Voy a ir iterando sobre los elementos de mi carrito original, sobre mi carrito de clientes, por cada carrito. Lo que voy a hacer dentro de ese bucle, voy a inicializar otra variable que va a guardar el resultado y en segunda instancia voy a entrar al carrito que estoy ahora, en el primer carrito por ejemplo, y voy a sumar todos los elementos a ese 0 inicial. Y una vez que termino ese bucle, esa parte del bucle, ese primer paso del bucle, voy a guardar el resultado final del carrito en mi lista original. Entonces voy a ir yendo carrito por carrito una y otra vez, sumando cada elemento y lo voy a ir guardando en mi lista que definí en un principio. Y ahí, a lo último, dentro del bucle, puse un print para que vean cómo se va construyendo esa lista que yo definí en un principio. Cada vez que entra un carrito, suma todos los elementos, los guarda en una variable y los guarda en la lista que yo definí. Y ahí podemos ir viendo cada suma. Para saber qué está dentro de un bucle o no, fíjense en... ¿Cómo se llamaba esto? El tabeo, básicamente. Las ¿no? indentaciones. Indentación, exactamente. Fíjense que esto está metido un poquito más adentro. Tiene un tab, básicamente. Hace un tab y se mueve, ¿no? Entonces, todo esto que está acá está separado por un tab. ¿Ven? Un tab del principio. O sea, todo esto está adentro del for. De este for gigante. Y este for lo único que ejecuta es esto que está más metidito, ¿ven? Adentro con un tab. Nada, eso la de la indentación, ¿no? Entonces, como pueden ver, como bien dijo Juli, él hizo un print acá adentro del for, no afuera, como estábamos viendo acá, por ejemplo, que está fuera del while. Él lo hizo adentro para que puedan ver cómo se va modificando. Y este carrito precio final es básicamente donde va guardando cada precio de cada carrito, ¿no? Vamos a correrlo. Y rompí algo. Y no sé qué rompí. Tocando cosas. Porque no ejecuté perdón. Ejecuten este primero. Ahí va. Y ahí ven. Primero hizo lo del primer carrito, que si sumamos manualmente, esto da 21. Después hizo lo del segundo carrito, con esto. For producto sin carrito. ¿Ven? O sea, este carrito viene a ser esta primera lista, ¿no? Entonces dice for producto sin carrito, que sería 5, 9, 3 y 4. Le suma total carrito. Y después usa esta función de listas append, como bien dijo Juli, que lo que hace append es, no me sale en español, pero básicamente es guardar al final de la lista, que ahora tienen inicializada vacía, el valor del total de la suma, ¿no? Entonces, primero el primer carrito hace 21, el segundo carrito suma 24, el tercero suma 11 y el cuarto suma 17. ¿Hasta acá todo bien? ¿Entendieron este ejemplo? Porque este es un poco bastante más polenta. Sí, incluso hice un dibujito abajo. Abajo hay un dibujito, es verdad. Acá está el dato de la función append, pero acá está el dibujito. Entonces, él generó una lista vacía para guardar las sumas. Y esta es la lista de carritos que él tenía, ¿no? Donde este rectángulo enorme es el primer carrito, este el segundo y este el tercero. Adentro tiene otras cosas. Un cuadradito, esto no sé, un rectangulito doble y este cuadrado
Lo doy Rombo. vuelta. Un rombo eso. Entonces agarra y dice, bueno, el total es igual a 0 de este carrito. Le va sumando el precio de cada cosita y dice el total del primer elemento. Este está bueno para que lo puedan ver visualmente una vez que no estemos en la clase, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar con funciones. Ya habíamos dicho que se utilizan para facilitar nuestro código la comprensión, el mantenimiento y la reutilización, y que esto también se conocía como modularización, en donde uno crea módulos, así se llaman, con funcionalidades específicas que cumplen determinada función súper específica, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, vamos a hacer un ejemplo simple de cómo es una función. Tenemos un def de define, que nos va a decir que se define una función, que a Python le estamos diciendo, che, esto que viene abajo es una función, que tiene este nombre en mi función. Yo la quiero llamar de esta forma, saluda. Y los argumentos que vamos a utilizar dentro de ella. Argumentos significa qué cosas vamos a mandarle a la función con las que la función va a hacer algo. Por ejemplo, acá queremos queremos mandarle el nombre de una persona. Entonces, dentro de la función, lo que hacemos es crear un mensaje utilizando el argumento este, ¿ven? Nombre, acá se utiliza nombre. Y vamos a decir que diga bienvenido a la segunda parte del workshop de Python. Y retorna este mensaje. Este mensaje que creamos acá como variable, ¿no? Y para llamarla, yo dije que quería, a Python le dije, che, el nombre de mi función es saluda, entonces para llamarla voy a decir saluda Marcos. Y utiliza Marcos como variable. Entonces dice, hola Marcos, bienvenido a la segunda parte del workshop de Python. Algo muy importante también es que como estamos teniendo un return acá, podemos decir, ese return mensaje que tenemos acá, lo podemos guardar en otra variable. Por ejemplo, acá le pusimos mensaje Marcos. Uy, ¿moví algo? No. Mensaje Marcos igual a el nombre de la función que la saluda y Marcos. Y después hacemos el print de esa variable. Y es lo mismo. Este barrita n que salió acá es este enter, básicamente. Pasar a la siguiente línea significa. Por si tienen esa duda, ¿no? Hay otra forma también de reescribir todo esto, ¿no? Primero, antes de que me olvide, a las funciones podemos pasarle más de un argumento. Como pueden ver acá, vamos a hacer la misma función con el mismo saludo, pero vamos a decir que le decimos a Python que le vamos a pasar dos argumentos, el nombre de la persona y la edad de la persona, ¿no? Entonces, otra forma de escribir el return de las funciones es escribiendo directamente lo que queremos que devuelvan, ¿ven? Acá, en vez de crear, como hice acá, una variable, directamente le dije, chao, este es el título que vas a devolver, y lo puse después del return, ¿no? Obviamente puse el F para hacerle saber que estas cosas dentro de ella son variables y que esas variables son los argumentos, ¿ven? Que tienen el mismo nombre. Y dice, bueno, hola nombre, me alegra saber que tenés tantos años de edad. Yo soy Python y tengo 32 años de edad. Entonces, cuando hacemos un print, llamamos a la función directamente también, saluda Gastón y 26, que es mi edad, y dice, hola Gastón, me alegra saber que tenés 26 años de edad, yo soy Python y tengo 32 años de edad. Aparte de esto viene algo súper complejo que no se suele usar, pero queremos que lo sepas, que son los args y los quarks. No sé si lo estoy diciendo bien, pero quarks o algo así. ¿Qué es esto? Es básicamente decirle a la función, che, yo no sé cuántos argumentos el usuario va a necesitar meter. No sé, no tengo idea.
pero necesito hacer una función que use esos argumentos, no importa cuántos sean. Entonces, para esto vamos a hacer un arg, que básicamente es esto, ponerle un asterisco, un signo de multiplicar en programación antes de la variable, de una variable con el nombre cualquiera. Nosotros le pusimos valores acá, pero puede ser cualquier cosa. Por lo general se le pone args, por eso se llaman args. Pero nosotros, para mostrar y para que se entienda, le pusimos de nombre valores. Entonces, hicimos un print de los valores y dentro de la función no, que se llama mostrar, y después la llamamos como mostrar con X número de valores y no importa qué, ¿no es cierto? Entonces le pasamos hola, 2, 3,14, 4, una lista y un X que lo definimos como 2. Y como pueden ver, lo imprime perfectamente. Podemos sacar el X si queremos, podemos, en vez de poner el 3,14 como número, lo ponemos como una string y lo va a imprimir igual, ¿ven? Hola 2, 3,14 con comillas porque le dijimos que era un string y listo. Y los quarks o como se les ocurre llamar, si los args son poco utilizados, los quarks son menos utilizados todavía. Básicamente lo que te permiten hacer es esto: definir variables adentro del llamado a la función. Yo personalmente no los usé nunca, queríamos que sepan que estén, pero no los usé nunca. Y básicamente para llamarlos hacemos lo mismo, nada más que ponemos 2 veces el asterisco. Entonces acá en vez de quarks vamos a poner valores de vuelta, pero 2 veces asterisco, valores, y mostramos hola, chau, y x igual a 2. Y esto lo que va a hacer es mostrar todo como si fuera un diccionario, ¿ven? Con clave, valor, sí, clave, valor, clave y valor, clave, valor, clave, valor. Tienen su funcionalidad, está bueno saberlo. Acá, por ejemplo, nos lo devuelve con un formato más parecido a de una tupla, ¿ven? Con los paréntesis, si estuvieron en la primera clase. Sí, Francisco. Por la hora que es, me tengo que ir retirando, así que seguramente nos vemos de nuevo en el siguiente workshop, si es que hay. Dale. Y bueno, voy a terminar de ver la clase directamente ahora cuando se lo suban a YouTube. Era Ok, provecho. Dale, gracias buenísimo, Juan por gracias por aguantar. estar. Dale, gracias por la Extendí buena un onda, poquito, gente. así que gracias por la buena onda a vos. Dale, nos vemos. Suerte. Chao, chao. Adiós. Para hacer ventanas y propiedades de usuario, según tenía entendido. Sí, es algo que viene de ahí. No sé si de ahí o de C directamente, Nahuel, porque básicamente todo está hecho en C. Python está hecho en C, y C++ está hecho en C, y C# está hecho en C. Pero sí, vienen de ahí. Pero en Python no se utilizan ¿Querés, nada. Gastón, que comentemos así muy por encima lo de las funciones de Python, muy, muy encima, y vamos a la última parte? Dale, sí. Dale, vamos a la última parte rapidito. Bueno, ya habíamos hablado, Juli les había dicho que habían funciones built-in o integradas con Python. Algunas de esas eran print, range, enumerate, que ya lo habíamos visto. Tenemos max, min, len y suma, que básicamente nada, están puestas acá: máximo, mínimo, largo y la suma. Y hacen eso. Me muestra el mínimo de la lista, 18, el largo, que es 8, etc. Y hicimos un ejercicio que les va a quedar de tarea, supongo, para que definan esto mismo que está acá arriba, pero como si fuera una función. Y vamos con manejo de errores, que es importantísimo, creo que ya es lo último, si no me equivoco. Es lo último, sí. Donde, no sé por qué quedó esto copiado 2 veces, creo que lo moví sin querer. Donde, bueno, vamos a hablar del try except, ¿no es cierto? Del manejo de errores, en donde vamos a decir, bueno, voy a saludar a alguien por su nombre, ¿no? Y voy a escribir así la cadena, que no se suele hacer, pero escribirla así, ¿no? Con formato de cadena, donde sumo 2 cadenas básicamente de caracteres, 2 strings. Uno sería el hola, que es la parte del saludo, y el otro es el nombre. Y retorno la cadena, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto?
que este formato con el más también se utiliza para números. O sea, yo puedo tener 1 más 1 y me va a devolver que es igual a 2. Y se puede utilizar para strings para básicamente concatenar cadenas. Entonces, ¿qué va a pasar si yo a este saludo le pongo, vamos a, no, porque tengo que ¿qué va a pasar básicamente si yo le mando un número? Vas a tener un error. Entonces, con el try y el except, lo que puedo hacer es que si salta ese error, pruébenlo si quieren. Básicamente tienen que sacar este try y este except y bueno, todo esto y mandarle un número, como acá. Vas a tener un error y no está tan bueno que salte ese error. No queremos que se rompa el código. Entonces, lo que nosotros hicimos acá en este ejemplo súper fácil es un except que retorne error. El nombre tiene que ser un string. Entonces, cuando ponemos saludo igual a saludo 1, llamamos así, error, el nombre tiene que ser un string. Ahora, si yo le pongo Pepe, me dice hola Pepe, ¿no? Vamos a poner un espacio acá. Ahí está, hola Pepe. Tenemos el otro info de lista que es cuando no importa, esto lo van a ver más adelante. Vamos con este. Vamos a inicializar un bucle infinito. En donde... ¿cómo era esto? Esto es en caso de... Esto lo habíamos visto en la primera clase, alguien había tenido la duda. En donde nosotros hacíamos esto que se llama castear el valor del input. Input siempre te devuelve el valor como si fuera un string. Entonces tenemos que castearlo porque decimos que queremos que sea un número entero, ¿no? Entonces, vamos a inicializar un bucle infinito para forzar que el usuario sí o sí nos ingrese un número. Entonces van a ver, hacemos un try donde a entero casteamos el input de la persona, ¿no? Entonces, si acá se pone un número en el input, lo va a poder castear, va a poder decir, este es un entero. Pero si se ingresa un string, un hola, por ejemplo, un Chau, un Julián, un nombre, cualquier cosa, va a saltar error. Entonces, al usuario, chau, se le va a romper y listo. ¿Qué vamos a hacer con el try? Vamos a que en caso de que salga un error, vamos a printear que el usuario tiene que ingresar un número entero y como está este while true, se va a volver a ejecutar y le va a decir de vuelta, che, ingresame un número entero. Y en caso de que realmente se ingrese un entero, o sea que el try se ejecute efectivamente, se hace un break, se sale del ciclo. Van a verlo ahora. Ingrese un número entero, me dice. Yo le pongo hola, cabeza hueca. Y me dice, tienes que ingresar un número entero. Bueno, 3,14. 3,15 puse, no importa. No, tenés que ingresar un número entero. Bueno, está bien, 25. Y me dice, tu número 25 es un entero y salió del bucle. Este while true, este true, siempre va a ser verdadero, porque dice true. Siempre, siempre, siempre va a ser verdadero, por lo que siempre se va a estar entrando al while, a menos que se haga un break, que ya lo habíamos visto antes de ejemplo, que corta absolutamente todo, no le importa nada y corta la ejecución del programa. Y hasta acá llegamos. Ahora en la parte práctica van a tener un montón de ejercicios, creo que son 10. Sí, 10 que les va a servir de ayuda. Cualquier cosa nos pueden escribir por nuestros mails si quieren, o por LinkedIn si tienen alguna cuestión con los ejercicios. Hay un ejercicio que quizás es un poquito más complicado. Está bueno que lo intenten hacer. Se van a poder ayudar con todo lo que está acá. Acá está lo mismo de la presentación, más largo, y con ejemplos en código, ¿no es cierto? Así que ahí ya les dejamos para que ustedes realicen. En algunos lugares hay pistas, ¿ves? Como recordar que pueden utilizar el método enumerate, de cómo lo pueden hacer. Y nada, quedamos atentos a cualquier duda que tengan.
La verdad que gracias a todos por acompañarnos hasta acá. Se nos extendió un poquito, quizás, se nos fue un poquito de hora. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por las preguntas, por los que participaron. Capaz que algunos ya se fue, pero muchas gracias igual. Eh, la verdad que es un placer poder transmitir el conocimiento y charlar entre todos y poder ir trabajando. En un futuro quizás queremos hacer más cosas. Yo creo que lo más básico de Python está cubierto y quizás algún día podríamos hacer algo más aplicado a datos o a algo que se les ocurra. Quizás estaremos preguntando en algún momento de qué les gustaría tener un futuro workshop. Yo lo propongo, lo tiro ahí. Cami después lo charlaremos, pero la verdad que muy agradecido por acompañarnos. Gracias a ustedes, chicos.